Hay una historia que lleva años circulando en la prensa real y que se repite con tanta regularidad que casi se podría predecir su calendario. La historia es más o menos así. El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, está perdiendo la paciencia discretamente. Según los informes, tras los muros del palacio se están llevando a cabo conversaciones sobre el traspaso de poderes. Se dice que los cortesanos se están preparando para la transición. Al rey Carlos, según se cuenta, se le anima con delicadeza pero con insistencia a que considere la posibilidad de dar un paso atrás, reducir su participación, retirarse de facto y dejar que su hijo ascienda al trono mientras aún haya tiempo, para que su reinado tenga un significado. Los distintos medios la presentan de forma diferente. Algunos la interpretan como preocupación por la salud del rey, la versión más comprensiva. Otros la interpretan como ambición, la versión menos halagadora. Otros la presentan como un hijo que ha esperado lo suficiente, viendo a un padre que esperó demasiado. La versión literaria y, sin duda, la más atractiva de las tres. Es una buena historia, quiero ser sincero antes de analizarlo, porque fingir lo contrario sería deshonesto, y lo descubrirían de inmediato. Hay una figura anciana en el centro. Hay un hombre más joven entre bastidores. Hay un reloj que marca las horas fuera de cámara. Hay una tensión que nadie confirmará oficialmente, que es el ingrediente más valioso que puede tener cualquier historia. Y explicaré por qué más adelante, porque ese detalle resulta ser la clave. Además, al contrastarlo con la historia documentada de esta familia y la maquinaria constitucional de la monarquía británica, es una historia que se desmorona casi en cuanto se le da la más mínima importancia. Si les gusta la cobertura de la realeza que revisa el calendario antes de publicar el titular, suscribirse realmente ayuda, porque este canal hace mucho de esto. Y el tipo de persona que ve un video de 40 minutos sobre mecanismos constitucionales es precisamente el tipo de persona para la que hago estos videos. Ahora bien, aquí reside la contradicción central de toda esta historia, y quiero que la tengan presente, porque todo lo que suceda en los próximos 40 minutos gira en torno a ella. La historia nos pide que creamos que William está presionando a su padre para que haga lo único que la monarquía británica moderna se ha propuesto, deliberadamente, a un costo histórico enorme, y en la memoria reciente no volver a hacer jamás. Y al mismo tiempo nos pide que creamos que Carlos es el obstáculo que se interpone en el camino de su hijo, en un momento en que Carlos le ha otorgado a William más peso institucional, y más rápidamente, que a casi cualquier otro heredero en la historia británica moderna. Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas a la vez. Una de ellas tiene que desaparecer. Antes de entrar en materia, quiero plantearles 3 puntos clave, porque querrán tenerlos en cuenta a medida que avancemos. El primero es una fecha. No 2024 ni 2022, sino una mucho más antigua, y una vez que sepan cuándo comenzó realmente esta historia, la versión que han estado leyendo será muy difícil de tomar en serio. La segunda es una ley de 1937 que casi nadie menciona en la cobertura mediática, y que, discretamente, hace todo lo que el rumor afirma que alguien desea en secreto. Cuando se comprende su funcionamiento, la premisa de la historia pierde todo sentido. Y la tercera es una simple pregunta. Una pregunta de 7 palabras que les daré casi al final y que podrán aplicar a cualquier artículo de este tipo durante el resto de sus vidas. Funciona casi siempre. Yo la uso constantemente. Me ha evitado creer en muchas tonterías. Comencemos analizando cómo se construye realmente esta historia, porque su estructura es notablemente consistente, y una vez que se ve el patrón, es imposible ignorarlo. Si tomas cualquier artículo que afirme esto, encontrarás los mismos componentes en el mismo orden. Hay una afirmación inicial, generalmente expresada con total seguridad, de que la presión está aumentando. Hay una fuente, descrita pero nunca nombrada, y la descripción siempre es vaga de una manera muy particular. Un informante del palacio. Una fuente cercana a la Casa Real.
una figura con conocimiento del pensamiento del rey, a veces magníficamente, un experto en la realeza, un título que no requiere ninguna cualificación y que cualquiera que vea este video podría adoptar esta misma tarde. Luego está una prueba visual, una fotografía, generalmente, en la que alguien no sonríe. Luego está una prueba circunstancial, que casi siempre es un dato de la agenda presentado como si fuera una revelación. El príncipe de Gales cumplió más compromisos este trimestre. El rey asistió a menos eventos, un patrocinio pasó de una casa real a otra. Y luego, lo crucial, está la ambigüedad. En algún punto intermedio del artículo, generalmente en un párrafo breve que nadie lee, aparece una frase que reconoce que el palacio no ha hecho comentarios, o que no se tiene constancia de que se hayan celebrado conversaciones formales o que fuentes cercanas al príncipe de Gales niegan cualquier cosa al respecto. Esa frase cumple una función específica, evitar que se pueda afirmar que el artículo contiene información falsa. Todo lo que la rodea se encarga de persuadir, y esa única frase protege la información. Fíjese en lo que falta en esa lista. No hay ningún documento, no hay ninguna persona identificada. No hay ninguna reunión con fecha, no hay ningún cambio de política, no hay ninguna recomendación constitucional, no hay nada que nadie pueda verificar, en ningún momento, jamás. Esto no es casualidad ni pereza, es intencional. Una historia construida completamente con elementos imposibles de verificar no puede refutarse, lo que significa que puede publicarse indefinidamente, lo que la hace enormemente valiosa. Tenga esto presente porque volveremos a ella con mucha importancia más adelante. Hagamos lo que los artículos nunca hacen. Revisemos la cronología. La versión que más circula actualmente suele situar los hechos a principios de 2024. En febrero de ese año, el Palacio de Buckingham anunció que al rey le habían diagnosticado un tipo de cáncer, y que se retiraría de sus funciones públicas mientras recibía tratamiento. Regresó a sus compromisos públicos más tarde esa primavera. El razonamiento que se le atribuye a ese momento es el siguiente. Fue entonces cuando la conversación sobre la sucesión dejó de ser teórica. De repente, la maquinaria tuvo que planificar algo real en lugar de algo lejano. De repente, la agenda del príncipe de Gales se llenó. De repente, según se dice, comenzaron los rumores. Hay un problema enorme con esa versión. Los rumores no comenzaron entonces, no comenzaron en 2024. No comenzaron en septiembre de 2022, cuando Isabel II falleció el 8 de ese mes y Carlos se convirtió en rey a los 73 años, siendo la persona de mayor edad en la historia británica en acceder al trono. Tampoco comenzaron con la coronación del 6 de mayo de 2023, a pesar de que muchos artículos de la época sugerían que todo el evento tenía un carácter de despedida. La historia que lees hoy tiene décadas de antigüedad, no solo unos pocos años, décadas. La idea de saltar una generación cobró mucha fuerza a finales de los 90. Se mantuvo vigente durante los 2000 años. En los años posteriores a la muerte de Diana en agosto de 1997, los periódicos británicos plantearon repetidamente la pregunta, a veces con encuestas, a veces como simple opinión, sobre si la corona debería pasar directamente a Guillermo sin pasar por Carlos. Consideremos la situación de William en aquel momento. Era un colegial. Tenía 15 años cuando murió su madre y aún estudiaba en Eton. Nunca había realizado un acto público en solitario, no tenía cartera de beneficencia, ni hogar, ni personal propio, ni ningún registro público, salvo el de haber sido fotografiado en numerosas ocasiones en contra de su voluntad. Y Carlos, en aquel entonces, no era rey, no estaba enfermo. Nadie lo iba a reemplazar. No tenía un trono que pudiera ser presionado para abandonar. La historia se extendió de todos modos, durante años, prácticamente igual que se sigue escribiendo hoy. Así que hágase la pregunta obvia y reflexione un momento antes de que se la responda. Si se trata realmente de un nuevo acontecimiento generado por circunstancias genuinamente nuevas,
¿Por qué se parece tanto a una historia que ya era antigua antes de que William tuviera permiso legal para conducir? La respuesta es que la situación subyacente nunca ha cambiado. Y esa situación subyacente es toda la explicación. Aquí está, explicada claramente. En general, el público ha encontrado más atractiva a la generación más joven de esta familia que a la mayor. La sucesión está fijada por ley y no puede ajustarse a esa preferencia. Y la brecha entre lo que una parte del público preferiría y lo que permiten las normas genera un flujo constante y autosostenible de especulación. Esa brecha ha existido continuamente durante casi 30 años y existirá durante otros 30. Lo que cambia no es la situación. Lo que cambia es solo la excusa para volver a escribir sobre ello este mes. Una enfermedad real es una excusa. Una ascensión al trono es una excusa. Una coronación es una excusa. Un cumpleaños con un número redondo es una excusa. Una semana tranquila de noticias en agosto es una excusa. La historia no sigue los hechos. Se recurre a los hechos para justificar una historia que ya iba a publicarse. Y una vez que se comprende esto, la siguiente pregunta se vuelve mucho más incisiva. Si realmente existiera una campaña de presión, ¿qué esperaríamos ver realmente? Vale la pena hacer esto correctamente porque es el análisis más útil disponible para cualquiera que lea este tipo de cobertura. No se pregunte si una afirmación suena plausible. La verosimilitud es fácil de conseguir y casi todo suena plausible en una familia tan famosa. En cambio, pregúntese qué pruebas existirían si la afirmación fuera cierta y luego búsquelas. Entonces, si el príncipe de Gales estuviera llevando a cabo una campaña sostenida de presión sobre la soberana durante 2 años o más, ¿qué dejaría huella? Comencemos con la agenda, porque es ahí donde siempre aflora primero el conflicto institucional. Los compromisos reales se planifican con meses de antelación y se publican. Una ruptura genuina entre los 2 miembros más importantes de la familia real se manifestaría en la cancelación de apariciones conjuntas, en un patrón de uno evitando eventos a los que asiste el otro, en un hueco inexplicable en una agenda anunciada. Esa no es una señal sutil. Las circulares de la corte se publican. Cualquiera puede leerlas. Nadie ha producido esto. En segundo lugar, el personal. El conflicto institucional lo llevan las personas, y las personas se marchan. Una verdadera lucha de poder interna entre 2 casas reales produce un patrón muy reconocible de dimisiones, de secretarios privados que se marchan inesperadamente, de personal de comunicación que renuncia en masa. En las empresas, el personal cambia constantemente, algo normal en cualquier organización grande. Sin embargo, no se ha producido ninguna oleada de bajas que se haya podido vincular a un conflicto de este tipo, y si la hubiera habido, sería el tema principal de todos los artículos sobre el tema, en lugar de algo completamente desconocido. En tercer lugar, y este es el punto clave, el asesoramiento constitucional. Si realmente se estuviera llevando a cabo una discusión seria sobre la sucesión, no se limitaría al ámbito familiar. La posición del monarca afecta al Parlamento, al Consejo Privado, al Gabinete y a los gobiernos de todos los demás reinos donde el rey es jefe de Estado. El trabajo preparatorio de este tipo no pasa desapercibido. Se redactan documentos, se informa a los funcionarios, se consulta a los ministros. Los documentos acaban saliendo a la luz, a veces décadas después, pero salen a la luz. Nada de esto ha aparecido en ningún formato. En cuarto lugar, una fuente identificada. No una descripción de una fuente. Una persona. En 30 años que lleva desarrollándose esta historia, nadie con nombre y cargo reales ha declarado públicamente que esta conversación tuvo lugar. En quinto lugar, una retractación. Observen lo que sucede cuando surge una noticia real de gran relevancia, se produce un revuelo. Se emiten comunicados que luego se aclaran. Alguien es objeto de acusaciones en su contra. Hay una visible turbulencia institucional, porque las noticias reales provocan reacciones reales.
La historia de la abdicación no provoca nada. Se publica, circula, genera comentarios y luego la maquinaria sigue funcionando exactamente igual. Así no se ve una crisis real. Así se ve el ruido de fondo. Sexto, un cambio en el comportamiento de la persona supuestamente presionada. Si el rey estuviera siendo empujado hacia la salida, cabría esperar resistencia o adaptación, y ambas serían visibles. En cambio, el patrón de comportamiento desde 2022 ha sido notablemente consistente. Las mismas causas, el mismo estilo, el mismo programa de trabajo constante ajustado a la salud. 6 pruebas. 6 cosas que existirían si la historia fuera cierta. Ninguna existe. Lo que sí existe, y quiero ser justo aquí porque algo existe, es un conjunto de fotografías de 2 hombres de pie cerca el uno del otro con semblante serio, y un conjunto de estadísticas de compromiso que han sido reinterpretadas. Esa es toda la base probatoria, y ambas merecen un examen adecuado en lugar de ser descartadas, así que analicémoslas una por una. Comencemos con la relación en sí, porque su duración importa más de lo que la gente cree. William nació el 21 de junio de 1982. Ha estado dentro de esta institución desde el día de su nacimiento. Nunca ha existido una versión de su vida que haya transcurrido fuera de ella. Ha realizado labores públicas junto a su padre durante más de 20 años, un periodo que incluyó la muerte de su madre, su matrimonio en abril de 2011, el nacimiento de 3 hijos, la muerte de su abuela y el ascenso de su padre al trono. 20 años de convivencia pública sin grandes sobresaltos son, en sí mismos, una prueba, y la versión dramática de la historia exige que la dejemos de lado con discreción. Piense en el impacto que un conflicto prolongado tiene en 2 personas obligadas a trabajar juntas constantemente. Deja huellas por todas partes. Se manifiesta en quién asiste a qué. Se manifiesta en la distribución de los asientos. Se manifiesta en qué familia anuncia qué iniciativa y cómo. Se manifiesta en las pequeñas y aburridas decisiones que toman las personas cuando intentan evitarse, y esas decisiones son visibles en una familia cuyo diario se publica con antelación. Mantener una auténtica campaña de presión sobre 2 décadas de trabajo público compartido sería una hazaña extraordinaria de ocultamiento, sostenida por cientos de empleados, miles de compromisos y una prensa dispuesta a pagar una fortuna por un solo detalle confirmado. Ahora bien, he aquí el hecho que, en mi opinión, perjudica más toda la narrativa, y es uno que casi nunca aparece en los artículos que hacen esta afirmación. Carlos nombró a Guillermo príncipe de Gales el 9 de septiembre de 2022. Eso fue un día después de la muerte de Isabel II. Un solo día. El nuevo rey, en medio de la semana más desconcertante de su vida personal y profesional, en un periodo de duelo nacional, confirió a su hijo el título que define al heredero al trono. Inmediatamente, en su primer discurso televisado a la nación, compárese esto con lo que le sucedió al propio Carlos. Fue nombrado príncipe de Gales en 1958, con 9 años, y no fue investido formalmente hasta el verano de 1969 en Caernarfon, más de una década después. Ostentó ese título durante 64 años, más tiempo que nadie en la historia del cargo. Así pues, el hombre que supuestamente resiente la ambición de su hijo, que supuestamente se aferra a un papel que esperó toda su vida, le entregó a su hijo el mismo cargo a las 24 horas de recibir la corona, sin una década de demora, sin ceremonias como moneda de cambio, inmediatamente. Se puede justificar como una formalidad si se quiere. En parte lo es, pero las formalidades tienen su momento, y el momento es una elección, y esa elección en particular resulta muy incómoda junto a la narrativa de un padre reacio a cederle el protagonismo a su hijo, lo que nos lleva al lenguaje corporal, porque esa es la otra mitad de la evidencia, y merece algo más que una simple mirada de indiferencia. La prueba más común que se ofrece en estos artículos es visual. Una fotografía en la que ninguno de los dos sonríe.
Un vídeo en el que un intercambio entre ellos parece breve y formal. Un momento en un servicio religioso o una ceremonia donde la calidez que el público espera no se aprecia en la cámara. A veces se recurre a un experto en lenguaje corporal para interpretarlo. Y quiero ser cuidadoso con mis palabras. Pero el análisis del lenguaje corporal en fotografías de desconocidos no es una disciplina con ningún registro predictivo, y les recomiendo que lo consideren más como entretenimiento que como evidencia. Existe una explicación mucho más sencilla, con la ventaja de estar respaldada por décadas de comportamiento coherente y documentado. Ambos hombres son formales en público. Esto no es algo reciente ni un secreto. Charles ha sido descrito como reservado en público durante toda su vida adulta, tanto por quienes lo aprecian como por quienes no. William ha hablado públicamente en más de una ocasión sobre su incomodidad con las demostraciones públicas de emoción y sobre la disciplina de mantener la compostura frente a las cámaras, algo que aprendió en las circunstancias más duras imaginables a los 15 años. Esa reserva se aplica de forma sistemática a todos, a sus esposas, a sus hijos, a jefes de Estado extranjeros, a multitudes. Si interpretas la formalidad entre Carlos y Guillermo como prueba de hostilidad, tendrías que interpretar la misma formalidad entre Carlos y prácticamente cualquier otra persona con la que se haya fotografiado como prueba de lo mismo, y en ese caso tu teoría se habría extendido a toda la población. Luego está la cuestión de dónde provienen realmente estas imágenes. Y esta es la parte que me resulta verdaderamente reveladora una vez que empiezas a investigar. La inmensa mayoría de las imágenes utilizadas para ilustrar la narrativa de la ruptura se toman en funerales, servicios conmemorativos, actos de recuerdo, eventos de Estado y ceremonias religiosas. Compruébalo. La próxima vez que veas uno de estos artículos, fíjate en el pie de foto y averigua en qué evento se tomó. Casi siempre es un evento solemne. Estos son entornos diseñados específicamente para reprimir la calidez personal visible. Esa es su función. Nadie debería reírse en el cenotafio. Nadie debería parecer relajado en un funeral de Estado. Interpretar el comportamiento formal en una solemne ocasión nacional como prueba de hostilidad privada es un poco como ver la grabación de un juicio y concluir que los abogados se odian porque nadie se abrazó. Y hay algo más simple detrás de todo esto. Una fotografía es una fracción de segundo. Cualquier par de personas en el mundo, fotografiadas continuamente durante varias horas, producirán una imagen en la que se ven frías, aburridas, irritadas o distantes. Esa imagen siempre existe. Existe para cada pareja en cada boda y para cada amigo en cada fiesta. La selección de ese fotograma es una decisión editorial, no es un descubrimiento. Alguien revisó 400 imágenes y eligió la que respaldaba el titular ya escrito, y ese proceso es tan rutinario en las redacciones que describirlo como una conspiración sería exagerado. Así es como funciona el trabajo. Entonces, si la explicación dramática no resiste el contacto con las pruebas, ¿qué está sucediendo realmente? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante y donde llegamos a la parte que casi ningún medio se molesta en explicar, porque explicarla pondría fin a la historia definitivamente. La abdicación en Gran Bretaña no es una renuncia. Quiero ser muy preciso al respecto porque el uso impreciso de la palabra está influyendo mucho en la cobertura mediática. Un monarca no puede simplemente anunciar que se retira y que eso sea efectivo. No hay carta, ni periodo de preaviso, ni mecanismo dentro de la institución para que un soberano se retire como lo hace un director ejecutivo. La corona no es una descripción de puesto, se trata de un cargo legal definido por ley, y cambiar quién lo ocupa requiere modificar la ley. Esa no es mi interpretación. Eso fue lo que ocurrió en diciembre de 1936, cuando la abdicación de Eduardo VIII requirió la aprobación de una ley del Parlamento, la Ley de Declaración de Abdicación de Su Majestad. En Westminster, para tener algún efecto legal, firmó un documento de abdicación, pero este no surtió efecto por sí solo.
El Parlamento tuvo que actuar para que se hiciera efectivo. Y dado que el soberano es jefe de Estado de varios reinos fuera del Reino Unido, un cambio de esa magnitud tiene repercusiones mucho mayores que las de Westminster. Esto no es una mera formalidad, es uno de los aspectos más infravalorados de la monarquía moderna. Veamos qué sucedió la última vez que se modificaron las normas de sucesión. Los jefes de gobierno de los reinos acordaron en una reunión en Perth en 2011 poner fin a la primogenitura masculina y eliminar la prohibición de contraer matrimonio con una católica. Cambios sencillos, populares y sin controversia a los que prácticamente nadie se opuso. El Reino Unido aprobó su legislación en 2013. Los cambios no entraron en vigor hasta 2015, ya que cada reino debía completar primero su propio proceso interno, y todos debían comenzar simultáneamente para evitar que la corona pasara accidentalmente a manos diferentes en distintos países. 4 años. Para un cambio que todos deseaban. Para un cambio que, en la práctica, no afectó a nadie que viviera en aquel entonces. Ahora imaginemos la situación en la que la persona que ocupa el trono es reemplazada a mitad de su reinado, en contra de la historia de toda la institución, según un calendario dictado por la especulación de la prensa sensacionalista. El sistema no funciona así, no puede funcionar así, no fue diseñado para ello. Pero el argumento legal, por sólido que sea, ni siquiera es el principal obstáculo. El principal obstáculo es la memoria. 1936 no se vivió dentro de esa familia como un simple acontecimiento administrativo. Se vivió como una catástrofe y vale la pena comprender por qué, porque su peso emocional explica casi todo sobre cómo se ha comportado esta familia desde entonces. La muerte de Eduardo VIII colocó a su hermano menor en el trono. Este no lo esperaba, no había sido preparado para ello. Y según todos los testimonios, tampoco lo deseaba. Sufría de tartamudez, con la que había luchado toda su vida y ahora se le exigía dirigirse a una nación y en tan solo 3 años, liderar su vida ceremonial durante una guerra mundial. Murió en 1952 a los 56 años, y su familia, con razón o sin ella, relacionó la presión de un papel que nunca había deseado con la brevedad de su vida. Su hija tenía 25 años cuando heredó el trono. Había presenciado todo el proceso desde que tenía 10 años. Vio con claridad el alto precio que paga quien se queda en el trono al renunciar. Esto nos lleva a una transmisión que considero el documento más importante de toda esta discusión, y que casi nunca aparece en la cobertura del rumor de la abdicación. El 21 de abril de 1947, el día de su 21º cumpleaños, desde Ciudad del Cabo, la futura Isabel II pronunció un discurso radiofónico en el que declaró que toda su vida, fuera larga o corta, estaría dedicada al servicio. Esa frase se ha citado tantas veces que se ha desgastado y ahora se escucha como una expresión ceremonial. No era ceremonial. Era una promesa concreta hecha por una joven que había pasado su adolescencia viendo a su padre cargar con el peso que le había impuesto un tío que lo abandonó. Cumplió su promesa durante 70 años. La cumplió incluso durante periodos de importantes críticas públicas. Ella lo conservó cuando tenía 90 y tantos años, y bien podría haberse retirado con la simpatía de todos. Y Charles creció dentro de esa herencia, con esa mujer, en ese hogar, con ese recuerdo funcionando como el trauma fundacional de la familia. Por lo tanto, la idea de que él está tácitamente dispuesto a abdicar y que solo necesita el empujón adecuado de su hijo no malinterpreta una política. Malinterpreta el recuerdo institucional más formativo de toda su crianza. No es una cuestión de preferencia, se acerca más a cómo se siente la mayoría de la gente ante una promesa hecha en el lecho de muerte. Y aquí, finalmente, está la pieza del rompecabezas que les dije que buscaran al principio. Y creo que es el hecho que zanja la discusión de una vez por todas. Ya existe un mecanismo que hace casi todo lo que la historia de la abdicación afirma que alguien desea en secreto.
ha existido desde antes de que nacieran las personas involucradas en esta historia, y casi nunca se menciona en los artículos. Las leyes de regencia, comenzando con la Ley de Regencia de 1937, establecen dos aspectos cruciales. Primero, contemplan la figura de los consejeros de Estado. Estos son miembros de alto rango de la familia real que pueden ser autorizados a desempeñar ciertas funciones del soberano cuando éste se encuentra en el extranjero o enfermo. Pueden asistir a las reuniones del Consejo Privado y firmar documentos rutinarios. El Estado no deja de funcionar porque el monarca tenga gripe o esté de viaje. Segundo, y mucho más importante, prevén una regencia completa en caso de incapacidad real. Si un monarca quedara permanentemente incapacitado para desempeñar sus funciones, el heredero podría ejercer la autoridad real en su lugar y el monarca seguiría siendo monarca. No se requiere ninguna ley del Parlamento en el momento de la crisis, ya que la ley se aprobó con antelación en 1937, precisamente para que nadie tuviera que improvisar una solución a toda prisa. Relean esto y reflexionen sobre su significado para el rumor. El sistema ya contiene una respuesta completa a la pregunta que la historia de la abdicación pretende dejar sin respuesta. Si un monarca británico enfermara gravemente y no pudiera reinar, nadie tendría que persuadirlo para que abdicara. Nadie necesitaría una campaña de presión, nadie necesitaría conversaciones secretas con los cortesanos. El mecanismo simplemente se activaría tal como fue diseñado y el heredero asumiría las funciones mientras el rey siguiera siendo rey. Y el Estado, de hecho, mantiene este mecanismo en funcionamiento, como pudimos comprobar recientemente. En 2022, el Parlamento aprobó una ley que ampliaba el grupo de consejeros de Estado para incluir a la princesa Ana y al duque de Edimburgo. Ese es precisamente el tipo de gestión práctica y discreta que realiza el sistema cuando cambian las circunstancias y se modifica el grupo de miembros de la realeza disponibles para ejercer sus funciones. Cabe destacar, por cierto, cómo se trató este asunto en su momento. Un ajuste rutinario a un estatuto de 1937 se interpretó en algunos medios como una señal, como un signo de tensión, como prueba de algo. Se interpretó como prueba de que una institución estaba actualizando su sistema de rotación. Entonces, cuando un monarca de mayor edad reduce su agenda y el heredero asume más compromisos, eso no es un golpe, no es una señal y no es el borde visible de una negociación secreta. Eso es delegación, operar dentro de una estructura construida explícitamente para absorberla. Todas las instituciones del planeta hacen una versión de esto cuando cambia la capacidad de una figura importante. Un despacho de abogados lo hace, un hospital lo hace, una empresa familiar lo hace. Resulta que la monarquía lo hace frente a las cámaras con 1000 años de carga simbólica adjunta. Si ese, sinceramente, es el truco de este género, quiero nombrarlo claramente porque una vez que tengas un nombre, lo verás en todas partes. El proceso institucional ordinario se reetiqueta como drama personal. Un calendario de compromiso reequilibrado se convierte en un cambio de poder. Una transferencia de patrocinio de un hogar a otro se convierte en una transferencia simbólica. Un hombre más joven que trabaja más se convierte en un hombre más joven que le quita algo a uno mayor. Un monarca en reposo se convierte en un monarca en retirada. Una declaración de rutina se convierte en una declaración de intenciones. Los hechos subyacentes suelen ser completamente exactos. Eso es lo que lo hace efectivo. Nadie está inventando las cifras de compromiso. Los números son reales. Lo que se inventa es el tejido conectivo entre ellos, el motivo implícito, la sugerencia de que estos hechos forman un patrón que apunta a alguna parte. Si aquí va un pequeño ejercicio que creo que es realmente útil. La próxima vez que leas uno de estos artículos, revísalo y separa las oraciones en dos montones. Pila 1. Oraciones que describen algo que sucedió de manera verificable. Pila 2. Oraciones que describen lo que alguien piensa, quiere, teme o pretende. La pila 1 será breve, aburrida y verdadera.
La pila 2 será larga, apasionante y sin ningún recurso. Y la pila 2 es el artículo. La pila 1 es solo el andamio que la sostiene. Preste atención también al vocabulario de la pila 2, porque hay toda una gramática de afirmaciones no verificables en la que se basan estas piezas. Se entiende eso. Se cree eso. Las fuentes sugieren. Dicen los conocedores. Se ha reclamado. Se están haciendo preguntas. Se dice que hay preocupaciones. Cada una de esas construcciones cumple la misma función. Dice algo sin que nadie se responsabilice por haberlo dicho. ¿Quién hace las preguntas? ¿Preocupaciones de quién? La voz pasiva hace el trabajo de una fuente. No cuesta nada y nunca puede equivocarse. Ahora quiero abordar directamente la versión más poderosa emocionalmente de esta historia. Y quiero frenarla, porque merece atención más que un despido rápido y porque la cobertura que la utiliza rara vez se la da. La forma más fuerte del rumor atribuye a Diana. Su sugerencia, a veces expresada abiertamente y más a menudo simplemente implícita, es que en el fondo William nunca ha hecho las paces con su padre por lo que sucedió en los años 90. Que el matrimonio, la separación, las entrevistas, la guerra de sesiones informativas y finalmente la muerte de Diana en agosto de 1997 permanecen permanentemente bajo la superficie de la relación. Y que lo que parece impaciencia hacia un rey que envejece es en realidad un agravio muy antiguo que finalmente encuentra una salida. Quiero tener cuidado aquí, porque ese duelo no es un recurso narrativo y me niego a utilizarlo como tal. Fue real, fue público a una escala que es realmente difícil de transmitir a cualquiera que no estuviera vivo para ello. Durante un periodo de septiembre de 1997, la temperatura emocional ordinaria de todo un país cambió, y personas que nunca la habían conocido hicieron cola durante horas para firmar libros de condolencias. Independientemente de lo que pienses sobre las causas de eso, el sentimiento en sí no fue fabricado. William tenía 15 años. Harry tenía 12. La imagen de esos dos niños caminando tras el ataúd de su madre el 6 de septiembre de 1997 es una de las imágenes más difíciles de la historia británica moderna y no pertenece a una historia ficticia. Pertenece a dos personas reales que eran niños en aquel entonces y que de diferentes maneras y en diferentes momentos han descrito el impacto que esa experiencia tuvo en ellos. Nadie debería usar eso como un recurso retórico para vender una historia sobre la política palaciega. Creo que esa es la parte de esta cobertura que me resulta menos defendible, y vale la pena decirlo claramente. Pero una vez que se toma en serio este hecho, hay que tomar en serio lo que realmente ha sucedido en los 28 años transcurridos desde entonces. Y lo que ha sucedido no respalda la teoría del resentimiento. William ha hablado públicamente sobre esa pérdida en términos mesurados y reflexivos, a intervalos, durante muchos años. Lo ha hecho en documentales, entrevistas y conversaciones relacionadas con su labor benéfica. Y lo sorprendente de esas ocasiones es la constancia con la que se expresan sin amargura. Esto no demuestra nada sobre sus sentimientos privados y no voy a pretender que lo haga. Pero es un patrón, sostenido durante décadas, y los patrones son lo que tenemos. También dedicó una parte sustancial de su vida profesional precisamente a este tema. La campaña Heads Together, lanzada en 2016 junto a Catherine y su hermano, tenía como objetivo específico facilitar que las personas hablaran sobre el duelo y las dificultades mentales, en lugar de sobrellevarlas en silencio. Es una labor de vida extraña para un hombre cuya característica principal se supone que es un resentimiento que nunca ha procesado ni expresado. Ha aparecido junto a su padre repetidamente en eventos directamente relacionados con la memoria y el legado de su madre, durante décadas, en momentos en los que un hombre con un resentimiento vivo y activo habría tenido todas las excusas socialmente aceptables para estar en otro lugar. Nadie habría cuestionado su ausencia. Él estaba allí.
y él ha criado a sus hijos en contacto visible y regular con su abuelo, algo que no se hace a la ligera cuando se responsabiliza a alguien de la tragedia central de la vida. 28 años de comportamiento constante y documentado constituyen una prueba más sólida de una relación que cualquier especulación sobre lo que alguien pueda sentir. Permítanme profundizar en esto, porque creo que hay un punto analítico importante que va mucho más allá de esta historia en particular. Inferir un monólogo interior y luego tratar esa inferencia como la verdad oculta, tras todo lo que una persona hace visiblemente, no es análisis. Es ficción con firma. Y es infalsificable por definición, que es lo que debería preocuparles. Observen cómo funciona. Si William se muestra afectuoso con su padre, es una actuación para las cámaras. Y el hecho de que pueda actuar con tanta convicción demuestra cuánto está reprimiendo. Si se muestra frío, es la máscara que se cae y la verdad sale a la luz. Si dice algo generoso sobre Charles en público, es la institución la que lo exige. Si no dice nada, ese silencio es elocuente. Cada observación posible confirma la teoría. No hay comportamiento que William pudiera exhibir que la narrativa aceptara como prueba en contra. Cuando una teoría es irrefutable, no dice nada sobre el mundo, sino sobre quién la sostiene. Esto es cierto para el pensamiento conspirativo en general y para este género en particular, y una vez que lo interiorices, te resultará enormemente esclarecedor. Ahora pasemos a las cifras, o mejor dicho, a lo que se puede decir con honestidad sobre ellas, ya que las encuestas se mencionan constantemente en estos artículos y casi siempre se interpretan erróneamente. No voy a darles una cifra exacta. Las encuestas específicas sobre cuestiones de la realeza cambian constantemente, se adaptan a los acontecimientos y varían significativamente según cómo se formule la pregunta. Cualquiera que les cite una cifra exacta con decimales sobre un tema como este está intentando vender algo. Lo que sí les daré es la tendencia general que está bien establecida y es razonablemente estable. William y Catherine se han situado sistemáticamente entre los miembros más populares de la familia real en las encuestas británicas durante un largo periodo. Nadie lo pone seriamente en duda. La popularidad de Carlos, en términos generales, mejoró durante y después de su ascenso al trono, en comparación con los momentos bajos que experimentó durante la década de 1990. Cuando se encontraba en el centro de un periodo mediático extraordinariamente hostil. La recuperación ha sido gradual y prolongada, extendiéndose a lo largo de aproximadamente 2 décadas. Y sí, cuando los encuestadores han preguntado directamente al público si preferirían que la corona pasara a Guillermo en lugar de a Carlos, un número significativo de personas ha respondido que sí, y lo han hecho intermitentemente durante mucho tiempo. Así que la encuesta es real. He aquí por qué no cumple la función que el rumor pretende, y esta es una distinción que me gustaría que tuvieras presente. Una encuesta mide al público, no mide al príncipe de Gales. Te dice lo que una muestra de personas preferiría, en abstracto, en respuesta a una pregunta, en la que la mayoría no había pensado activamente hasta que un desconocido con un portapapeles o una invitación a un panel en línea se la formuló. Te dice algo sobre el estado de ánimo. Es algo realmente interesante de saber. Lo que te dice sobre lo que Guillermo desea personalmente es absolutamente nada. Lo que te dice sobre lo que Guillermo ha dicho a nadie es nada. Lo que te dice sobre las conversaciones dentro de cualquier sala de cualquier palacio es nada. La historia toma un hallazgo sobre la preferencia pública y lo disfraza sutilmente como información privada sobre una familia. Se trata de categorías de información completamente distintas, y el cambio entre ellas, generalmente en una sola frase, es donde se construye toda la narrativa. Presta atención a esa frase. Suele ser algo así como: con semejante apoyo, la presión sobre el rey debe ser considerable. Debe serlo. ¿Quién lo dice? Además, hay un detalle en los datos que contradice directamente la versión dramática, y rara vez se menciona. Si la imagen pública de Carlos ha mejorado en general desde que se convirtió en rey,
Entonces, la premisa emocional central del rumor, que es una carga que la institución debe superar, va en contra de la tendencia, no a favor. La historia requiere una cifra en declive. La evidencia disponible describe una que se estabiliza. Ahora bien, no quiero fingir que no hay nada aquí, porque eso sería una forma de deshonestidad y tendrías razón en desconfiar de mí por ello. La postura honesta es más compleja y creo que también es más interesante. Sería realmente extraño que esta relación careciera de matices. Se trata de dos hombres separados por más de 30 años que comparten un trabajo sin parangón en el mundo y que tienen instintos claramente diferentes sobre cómo debe desempeñarse. Carlos pasó 64 años como heredero. 64 años no son una estadística, son una vida laboral y la utilizó para forjar un enfoque singular y de gran alcance. El Prince's Trust, fundado en 1976, se convirtió en una de las mayores organizaciones benéficas juveniles del país. Desde la década de 1970 hablaba de contaminación, agricultura ecológica y agricultura sostenible, en un momento en que estas posturas suscitaban burlas abiertas en la prensa británica, y siguió hablando de ellas durante 40 años, mientras las burlas se transformaban poco a poco en consenso. Escribió a ministros, tomó postura. Fue para los estándares del cargo un heredero inusualmente intervencionista. William ha sido bastante abierto sobre su deseo de algo diferente, un enfoque más centrado, menos prioridades pero con mayor dedicación. El premio Earthshot, lanzado en 2020, se estructura en torno a un conjunto definido de objetivos y un plazo determinado, en lugar de un portafolio abierto. El proyecto Homewards, lanzado en junio de 2023, se centró en un problema específico en lugares concretos, en lugar de una causa general. Sin embargo, cabe destacar cuál es la diferencia. Es una diferencia de método, no de enfoque. El proyecto ambiental emblemático de William es una continuación de la causa por la que su padre fue objeto de burlas durante 4 décadas. Los hijos que conspiran contra sus padres no suelen basar su obra en la postura menos popular de estos. Cuando un padre y un hijo heredan la misma institución y tienen temperamentos diferentes, las diferencias de enfoque son prácticamente inevitables. A esto se suma el peso humano habitual de los últimos años. La enfermedad grave de un progenitor reorganiza a la familia y lo hace de maneras prácticas y poco románticas que nada tienen que ver con la ambición. Las agendas cambian. Las responsabilidades cambian por necesidad, no por elección. Las conversaciones que antes eran teóricas y cómodas se vuelven concretas e incómodas. Esto es difícil en cualquier familia, y esta tiene que hacerlo mientras la fotografían. Así que es muy probable que haya fricción, probablemente haya frustración en ambos sentidos. Probablemente haya cosas que cada uno piensa que el otro maneja mal. Casi con seguridad discrepan sobre la prensa, y me atrevería a decir que discrepan considerablemente. Pero ahora comparemos dos frases y veamos lo diferentes que son. Existe cierta complejidad humana entre estos dos hombres. Eso es casi seguro cierto, pero no es noticia y nadie haría clic en ella. Guillermo está llevando a cabo una campaña de presión para destituir a su padre del trono. Esa es una afirmación concreta sobre un plan que implica conversaciones, intenciones y coordinación. Y no hay pruebas significativas que lo respalden. La cobertura mediática utiliza constantemente la evidente plausibilidad de la primera afirmación para introducir subrepticiamente la segunda. Esa es la estrategia. Una vez que lo veas, lo verás en casi todos los artículos de este tipo, y no solo sobre esta familia. Lo cual plantea la pregunta que considero genuinamente la más interesante de todo esto. ¿Por qué esta historia en particular sigue reapareciendo década tras década, casi idéntica, cuando nunca produce ningún resultado? Parte de la respuesta es pura economía, y no lo digo con cinismo, sino de forma descriptiva. El rumor de la abdicación es casi un producto comercial perfecto, y vale la pena analizar por qué. Porque la misma lógica rige gran parte de lo que leemos sobre cualquier tema, no solo sobre la realeza.
Su producción es prácticamente gratuita. No requiere viajes, acceso, documentos, solicitudes de acceso a la información, ni abogados que lo revisen línea por línea antes de su publicación. Un escritor competente puede redactar un artículo completo sobre este tema en menos de una hora utilizando únicamente material existente y una fotografía. No conlleva prácticamente ningún riesgo. Dado que se basa en fuentes anónimas y se presenta como especulación, es casi imposible demandar por ello. Nadie ha sido acusado de ningún delito. La reputación de nadie ha sido atacada directamente de forma que cumpla con los requisitos legales. El párrafo aclaratorio se encarga del resto. No se puede demostrar su falsedad en ningún plazo útil, porque se trata de una afirmación sobre el futuro. Si Carlos reina 15 años más, la historia no era falsa, simplemente se publicó antes de tiempo. Si no reina, la historia fue premonitoria. No hay ningún resultado que, retrospectivamente, avergüence a quienes la publicaron, lo cual es una cualidad notable para una afirmación basada en hechos. Tiene un atractivo emocional garantizado porque toca temas como la herencia, la mortalidad, la familia y el estatus, 4 de los pocos temas a los que los seres humanos no pueden dejar de prestar atención. Y llena el espacio de una manera muy específica. La mayor parte de lo que hace esta institución es genuinamente intrascendente. Alguien inaugura un edificio. Alguien visita una organización benéfica. Alguien asiste a un servicio religioso. Hay largos periodos del año, sobre todo en verano, en los que no ocurre nada que pueda considerarse noticia. La demanda de contenido sobre la realeza no cesa durante esos periodos. Es una demanda permanente que satisface una oferta intermitente, y el vacío se llena con el único material siempre disponible: la especulación sobre lo que podría suceder a continuación. Algo que no cuesta nada, no conlleva riesgos, no se puede refutar y atrae a una audiencia de forma fiable, se producirá indefinidamente. Esto no es una falta moral por parte de nadie. Es lo que sucede cuando se establecen los incentivos de esa manera, y luego se espera. Hay una segunda razón por la que la historia resulta plausible para los lectores, y esta es más interesante porque se trata de un error honesto, no de un cálculo comercial. La abdicación se ha vuelto bastante común en varias otras monarquías europeas, y muy recientemente, la reina Beatriz de los Países Bajos abdicó en 2013 en favor de su hijo. El rey Alberto II de Bélgica abdicó ese mismo año. El rey Juan Carlos de España abdicó en 2014, en su caso bajo una considerable presión política. Y en Japón, el emperador Akihito abdicó en 2019, lo que requirió una legislación especial, ya que el sistema japonés tampoco contemplaba una disposición al respecto. 4 abdicaciones en 6 años, en 4 países, todas ellas ampliamente difundidas por la prensa británica. Un lector que observe este patrón concluye, con razón, que las monarquías ahora abdican, que es la práctica moderna, y que Gran Bretaña es simplemente el último reducto. A partir de ahí, la idea de que la presión interna para ponerse al día parece no solo plausible, sino casi inevitable. Pero se trata de instituciones diferentes con historias diferentes, y la diferencia no es de estilo. En los Países Bajos, la abdicación es casi una tradición. La madre de Beatriz abdicó. Su abuela abdicó. Existe la expectativa arraigada de que un monarca holandés ceda el trono en su vejez, y nadie lo percibe como una ruptura, pues simplemente es la costumbre. Gran Bretaña tiene la tradición opuesta y la mantiene por una razón que, aunque tiene 90 años, sigue vigente emocionalmente. La única vez que ocurrió fue como una crisis desencadenada por un matrimonio que la clase dirigente no aceptaba, que supuso la destitución de un rey que nunca había sido coronado, y que la familia interpretó como un abandono. Toda institución aprende sus lecciones más profundas de su peor semana. Y 1936 fue esa semana. Por lo tanto, la comparación con los Países Bajos no es un error menor.
Es como comparar una rutina con una herida. Y luego está la capa más profunda de todas, que no tiene que ver realmente con el periodismo ni la economía, y que creo que explica por qué esta historia perdura incluso entre quienes saben perfectamente cómo se construyó. El príncipe impaciente y el rey anciano es una de las historias más antiguas de la lengua inglesa. Shakespeare la escribió más de una vez, y la versión que casi todos recuerdan es la de Enrique IV y el príncipe Hal. Un padre que ha ostentado el poder durante mucho tiempo duda de que su hijo sea lo suficientemente serio como para heredarlo. Un hijo que parece frívolo y distraído y al que muchos descartan. Una escena célebre en la que el príncipe, creyendo que su padre ha muerto, toma la corona de la mesita de noche y se la pone. El padre despierta y lo que sigue es uno de los grandes debates del teatro inglés sobre la impaciencia, la herencia y el precio de esperar a que un hombre muera. Y entonces, por supuesto, Hal se convierte en Enrique V y el hombre al que todos menospreciaban resulta ser el rey guerrero más célebre del mito nacional. El arco de redención está implícito. Lear explora el mismo terreno desde una perspectiva opuesta. Un rey anciano decide entregarlo todo en vida. Lo divide, conserva el título y la dignidad sin el poder. Y todo el reino se sume en la crueldad y la locura. Si se quisiera crear una fábula moral sobre los peligros de un monarca que se retira prematuramente, no se podría encontrar una mejor, y se ha representado ininterrumpidamente en este país durante 400 años. El público angloparlante ha estado familiarizado con estos esquemas durante 6 siglos. No de forma consciente. Nadie se sienta a estudiarlos. Llegan a través de la escuela, del cine, de miles de reinterpretaciones en otros formatos, hasta que el esquema se convierte simplemente en parte de lo que esperamos de las historias sobre poder y familia. Así que, cuando una familia real produce algo que se asemeje, aunque sea vagamente, a ese esquema, un rey mayor, un heredero más joven, una larga espera, la cuestión de la capacidad, el patrón se completa en la mente de la gente antes de que se conozcan los hechos. La narrativa ya está cargada. La cobertura solo tiene que insinuarla. Por eso esta historia no necesita pruebas. Las pruebas son para historias que la gente no cree de antemano. Hay un segundo arquetipo en juego, y este pertenece específicamente a Carlos, y creo que es el más conmovedor de los dos. Él es el hombre que esperó 64 años como heredero. Fue nombrado príncipe de Gales el año anterior al comienzo de la década de 1960. Seguía siendo príncipe de Gales cuando llegaron los teléfonos inteligentes. Vio pasar toda una era de la vida británica mientras ocupaba un cargo cuya única función definida es estar preparado para algo que aún no ha sucedido. Independientemente de lo que se piense de él, es una forma realmente extraña de vivir, y no hay otro trabajo en el país que se le parezca. Una historia en la que esa espera termina en algo triste o irónico tiene una enorme fuerza narrativa. Es casi irresistible. Esperó toda su vida y solo obtuvo unos pocos años. Esperó toda su vida y su hijo se lo arrebató. Esperó toda su vida y el país quería a otra persona. Las tres son historias. Lo que realmente parece estar sucediendo, que es que esperó toda su vida y luego desempeñó el cargo de manera directa, competente y prácticamente sin incidentes, no es una historia en absoluto. Ofende el instinto narrativo. Se supone que 64 años de preparación deben culminar en algo dramático, y un reinado bien gestionado con una delegación sensata se siente como un anticlímax, aunque sea precisamente para lo que se preparó. Esa discrepancia entre cómo se ve una vida y cómo el público cree que debería ser genera más cobertura mediática sobre la realeza que cualquier otro acontecimiento real. Y subyace en todo esto el anhelo de redención que el público adora por encima de casi todo. El hombre joven que asume el papel y lo transforma. La nueva generación que finalmente le da sentido a lo antiguo. Anhelamos tanto esa historia que interpretaremos sus primeros capítulos en una fotografía de dos hombres junto a un monumento conmemorativo de guerra en noviembre.
Por cierto, me parece genuinamente fascinante, no despreciable. El anhelo no es tonto. Es el mismo anhelo que hace que la gente se interese por las instituciones, y una institución de la que nadie contara historias no sobreviviría una década. Pero el anhelo no es una fuente, y un mito no es un informe. Entonces, ¿qué es lo que probablemente está sucediendo en realidad? Permítanme darles la versión aburrida, que creo que es casi con toda seguridad la verdadera. Un hombre de casi 80 años, con problemas de salud, trabaja menos que antes. Su hijo, de 40 y tantos, trabaja más. Su personal coordina agendas y gestiona discretamente los patrocinios entre las familias, porque gestionar patrocinios entre familias es una parte fundamental de su trabajo. Se reúnen comités, los horarios se reorganizan con 2 trimestres de antelación. Alguien en una oficina decide que un compromiso en particular tiene más sentido para el príncipe de Gales este año. Nadie ha dado un ultimátum, nadie ha elaborado un plan, no hay ningún documento. Probablemente haya conversaciones frustrantes, porque siempre las hay. Probablemente haya cosas que uno de ellos crea que el otro maneja mal, porque eso es universal. Probablemente haya cierto silencio, algo también universal, que todas las familias del mundo practican en Navidad. La mayoría de las familias hacen algo parecido cuando uno de los padres envejece. Los hijos empiezan a llevar a los hijos a las citas. Alguien se hace cargo discretamente de las finanzas. Las responsabilidades se transfieren sin que nadie lo anuncie, a menudo sin que nadie lo reconozca, y suele haber un periodo algo incómodo en el que el padre o la madre no sabe cuánta ayuda necesita y el hijo o la hija no sabe cuánta ofrecer. Es una de las experiencias más comunes de la vida. Esta familia hace lo mismo, pero con leyes, un cuerpo de prensa y 1000 años de peso simbólico, y el resultado es que un proceso completamente ordinario se narra como una crisis de sucesión. Las familias reales son más complicadas y a la vez más aburridas que la versión sensacionalista. Y creo que esa combinación es lo que la cobertura mediática nunca podrá abarcar. Más complicadas porque las relaciones reales contienen afecto, irritación, obligación, gratitud y viejos resentimientos, todo a la vez, en la misma semana, a veces en la misma conversación. La gente ama a sus padres y los encuentra agotadores. La gente admira a sus hijos y se siente desconcertada por ellos. Nada de eso se resuelve en una trama clara con un motivo y un arco argumental definidos, porque los seres humanos no tienen un solo motivo, sino unos 9, y estos 9 suelen estar en conflicto. Más aburrido aún, porque la solución a la mayoría de las tensiones familiares no es una confrontación. Es martes. Y luego, otro martes. Y luego un cumpleaños donde todos se portan de maravilla, y luego una llamada telefónica algo tensa sobre algo trivial, y luego 11 meses en los que no pasa absolutamente nada. La versión narrativa tiene que simplificarlo todo a un solo motivo y una sola trama, y es precisamente ahí donde reside la verdad. Yo diría que la situación real es más interesante que la inventada, una vez que uno deja de buscar el drama. La pregunta verdaderamente fascinante no es si un hombre conspira contra otro. Esa pregunta es fácil, y la respuesta es casi con toda seguridad no. La pregunta fascinante es cómo una institución construida a lo largo de 1000 años, con reglas escritas en el siglo equivocado para problemas que nadie anticipó, absorbe una situación humana completamente ordinaria. Un padre que envejece y un hijo que asume más responsabilidades. No existe un mecanismo de jubilación. No hay posibilidad de reducción de jornada. No hay puesto de emérito. Las únicas salidas formales son el fallecimiento y una crisis constitucional, por lo que todo lo demás debe resolverse mediante la improvisación, la delegación, los precedentes y un conjunto de leyes de la década de 1930, redactadas para circunstancias completamente diferentes. Observar cómo se adapta este sistema en tiempo real a la vista del público, sin la posibilidad de anunciar simplemente un año sabático,
Es una historia mucho más extraña y fascinante que una rivalidad. Requiere más paciencia de la que permite un titular y no cabe en una breve descripción. Ahora bien, les prometí una pregunta al principio. 7 palabras. Aquí está. Que de esto no era cierto antes, eso es todo. Aplíquenlo a cualquier artículo de este tipo, sobre cualquier tema, y observen qué sucede. Tomen un artículo que afirme que aumenta la presión sobre el rey para que se retire. Analícenlo línea por línea y pregúntense para cada afirmación si era igualmente cierta hace 5 años, 10, 20. ¿Es Carlos mayor de lo que el público preferiría? Cierto en 2005. ¿Es Guillermo más popular? Cierto en 2005. ¿A veces el público les dice a los encuestadores que preferiría saltarse una generación? Cierto en 1998. ¿El príncipe de Gales cumple compromisos que el rey no cumple? Cierto en cada reinado que ha tenido un heredero adulto. ¿Son ambos hombres poco expresivos en público? Cierto desde que se les fotografió. Ahora veamos qué queda. ¿Qué en este artículo describe algo que haya cambiado? Normalmente la respuesta es un avance en materia de salud anunciado públicamente por el Palacio, seguido de 4.000 palabras de interpretación que habrían sido igualmente publicables en cualquier año desde aproximadamente 1997. Esa es la prueba. Se tarda unos 90 segundos y contribuirá más a tu alfabetización mediática que cualquier cantidad de discusiones en las secciones de comentarios. Y es generalizable, por eso me gusta tanto. Funciona con la cobertura económica, con la política, con casi cualquier noticia que gire en torno a la frase creciente presión. ¿Creciente desde cuándo? ¿Comparada con qué? ¿Cómo se midió? La mayoría de las veces, la respuesta honesta es que nada creció. Simplemente alguien volvió a escribir sobre ello. Así que permítanme concluirles mi opinión al respecto, de la forma más clara posible. ¿Existe alguna complejidad humana entre el rey Carlos y el príncipe de Gales? Casi con toda seguridad sí, como la hay entre la mayoría de los padres y la mayoría de los hijos, y considerablemente más dada la historia que comparten y las presiones del cargo que ostentan. Los juzgaría peor a ambos si no la hubiera. ¿Existe una campaña de presión para forzar una abdicación? No hay pruebas de ello, no hay ningún mecanismo que la haga necesaria. Existe una ley de 1937 que la hace innecesaria. Hay un recuerdo de 1936 que la hace casi impensable dentro de esa familia, y hay 30 años de publicaciones que demuestran que la historia es anterior a todas las circunstancias que ahora se utilizan para explicarla. No se trata de una cuestión de ambigüedad. Una es una inferencia razonable de la vida cotidiana. La otra es un producto fabricado con un proceso de producción conocido y una lógica comercial bien establecida. Así que la próxima vez que este caso salga a la luz, y probablemente lo hará en unos meses, fíjense en una cosa antes de involucrarse. Comprueben si el artículo contiene algo que no fuera igualmente cierto en 1998. Por lo general, no lo contiene. Los nombres han cambiado una generación y las fotografías son considerablemente más nítidas, pero el mecanismo que produce la historia no ha cambiado en absoluto. Y sinceramente, la explicación más probable del silencio del palacio sobre la cuestión de la abdicación no es que estén ocultando un plan, es que han respondido a esa pregunta, de una forma u otra, aproximadamente una vez cada década desde 1936, y a estas alturas simplemente se les han acabado las ideas para decir que no. Si te ha gustado este vídeo, un me gusta ayuda a que este tipo de vídeos lleguen a más gente de lo que crees, y hay muchos más en el canal. Dime en los comentarios qué historia real te gustaría que analizara a continuación, porque tengo varias en mente y la verdad es que no me decido.